Random House llegamos a la numeral Filpo 2025 para rendir un homenaje a nuestro origen con lo mejor de nuestros autores y de nuestros libros, acompañados de fieles lectores como ustedes que hacen posible numeral un latido en cada libro. Hoy queremos darles las gracias por estar aquí en el lanzamiento de los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Una obra esencial para cualquier amante del fútbol, repleta de datos desconocidos y una sección fotográfica única. Nos acompañan sus autores, el periodista Mauricio Silva, quien tiene un aplauso. Quien tiene una extensa carrera como reportero, cronista y editor, y el periodista Felipe Valderrama. Es considerado el indagador que mejor ha documentado la historia del fútbol colombiano y suramericano en las últimas generaciones. Ellos conversarán con el periodista y locutor deportivo Tito Puchetti. Aprovechamos para hacerles una invitación muy especial a seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @penguinlibros.co, para estar al día con lo último en novedades, noticias, autores y próximos eventos en la feria. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo me escuchan? Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué lindo ver esta gradería, ¿no? Siempre ha sido mi sueño, Mauro, Felipe, hacer un programa con público. Me encantaría. Sí. Pero público que participe, ¿no? ¿Qué equipo malo ese? Y de una vez la barra. O sea, es como tener un Twitter, pero en vivo, ¿no? ¿Te imaginas los insultos inmediatamente que nos metieron? Me imagino porque lo hice. Sí. ¿Sí se oye? ¿Ahí se escucha, Mauricio, bien? No, no se oye. ¿Quieren que le suban? Bajito, de pronto le suben al de Mauricio un poquito. Bueno, Mauricio un día apareció y me escribió y dijo: Tito, tengo un proyecto y quiero que me colabore. Y yo le pregunté: ¿y eso qué es? No, es que estoy con Felipe trabajando en mi nuevo libro. ¿Y qué es? No, vamos a elegir los 50 mejores equipos en la historia de la Liga Colombiana, del fútbol profesional colombiano. Y yo, ¿qué? Ese es un lío muy berraco porque es de pasiones. Es muy difícil encontrar periodistas, aficionados, gente que haya visto desde 1948, desde el 15 de agosto de 1948, que fue la fecha en que se jugaron los primeros partidos en Colombia. Entonces Mauricio me dice: no, mire, la idea es que sea muy participativo, vamos a elegir un grupo de votantes que representen diferentes grupos etarios, diferentes sentires, pasiones, lugares de nacimiento, edades, géneros, de todo. ¿Se sube o no se sube? Yo, pues, claro, Mauricio, dígale a Felipe que de una, hermano, que hay que hacer. Y ahí fue donde me empecé a arrepentir. Me mandó la lista de los candidatos, tenía que leer, yo sin tiempo, tengo como 4 trabajos, yo dije: ¿en qué me metí? Pero me lo tomé muy bien porque la verdad no me había hecho esa pregunta y me parecía que trabajando tanto tiempo, llevo 35 años trabajando en esto, uno necesita mirar atrás, y para poder hablar hoy hay que mirar hacia atrás. Y fue uno de los ejercicios más lindos que he hecho últimamente, poder hacer, no sé, el 0,00001 de este libro, que fue mi votación, porque hubo 49 colegas que votaron más, pero hubo el trabajo de investigación, la fotografía, la historia, los mejores equipos, el trabajo tenaz que hicieron este par de hombres. Y por eso yo creo que hay que darles otro aplauso, por favor. Ahora, después del aplauso, viene el lío. Mire, este año Millonarios, Santa Fe y Atlético Nacional jugaron su torneo de liga número 100. Sí. 100 torneos se han jugado. De esos, 46 han sido de torneos cortos con este. Sí. Entonces, prácticamente había que elegir la mitad de los equipos para poder
sacar una buena selección. Era muy complicado, muy difícil, y ese era el riesgo que yo tenía. Pero después de leerlo, me parece que va a haber polémica, porque debe existir la polémica, porque hubo equipos muy buenos que se quedaron afuera. Hay otros que por ahí ustedes dicen, ¿y se entró? Bueno, de eso se trata, discutirlo, y me parece que hoy es importante saber cómo nace este lindo trabajo después de más de 2 años de muchos sacrificios de tiempo, pero seguramente mucha gozada, porque uno cuando trabaja con amor se lo goza mucho. Mauro, qué gusto. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder estar contigo y con Felipe. Muchas gracias a usted, Tito, por haber aceptado la invitación y presentar este libro. También muchas gracias a ustedes por venir. Veo un público variopinto, camisetas del Cali, de Nacional, camisetas de Santa Fe, del Inter, no sé si es el Inter de La Equidad, que se volvió el Inter de Bogotá. No, ese es el Inter de Milán. Y por supuesto la del Once Caldas también la veo por ahí, y por supuesto de Millonarios, que es el equipo de mis amores, pero este libro no es pero eso fue hace 2 años que lanzamos el mejor equipo del mundo, pero este año lanzamos este que nació cuando hicimos el mejor equipo del mundo, porque en esa investigación que era sobre el Millonarios del Dorado, encontramos, evidentemente, había que hacer el ejercicio de mirar cuáles habían sido los rivales de ese famoso equipo, y yo lo sabía, pero ya en la investigación lo reafirmamos con creces, de la tremenda calidad que había en ese momento en el Dorado. Por decir, en el Cúcuta Deportivo jugó la mitad de la selección uruguaya, en el Boca Juniors de Cali jugó la selección paraguaya, en el Deportivo Cali jugó la buena parte de la selección peruana, con una delantera famosa que fue conocida como el Rodillo Negro. Santa Fe tenía la mitad de la selección argentina, más británicos de la selección inglesa. O sea, fue un momento espectacular. Y haciendo eso, yo le dije a Felipe, el próximo libro son todos estos equipos. Y me salió inmediatamente de una vez cómo estructurarlo, y le dije, vamos a hacer los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano, pero hagamos una vaina, Felipe, ni usted ni yo votamos, ¿vale? Pongámosle esa tarea, y que los la piden más bien a ellos, al señor Tito y a otros 49 más, o sea, a los 50 más prestigiosos periodistas del fútbol profesional colombiano y del deporte en general, para que votaran, y así hicieron. Cada uno armó su lista de los 50, las tabulamos. Bueno, las tabulamos es mucho decir, porque yo no sé, escasamente, solo sé restar, es lo único que sé. Y Felipe tabuló eso, y el resultado es el libro mismo. Arrojó una lista de los 50 grandes equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Entonces, después, como estructura, para mí era importantísimo que nos fuéramos en un libro que presentara cada uno de los equipos de una manera cronológica, o sea, arranca con 1948, Santa Fe primer campeón, que es un equipo que se extiende hasta el año 52, o sea, el Santa Fe del Dorado. Y curiosamente el Santa Fe campeón, que es el del 48, no fue el mejor equipo del Santa Fe del Dorado, fue por ahí el del 51, tuvo mejor nómina, pero el que ganó fue el del 48. Claro. Y ese es el primero. Y así, a lo largo de los 75 años de liga, que fueron y han sido 100 torneos que se cumplen exactamente en este momento, hasta llegar a 2024 con el campeonato del Bucaramanga. Ese es el último equipo que hay de los 50. O sea, es un libro que compila toda esta historia de una manera cronológica, y esto es importante decirlo porque ha habido hinchas que dicen o han creído que es un ranking, y no es un ranking. Después haremos el ranking, que está chéverísimo. Más lío todavía. Que en ese lío me quiero meter con toda, ¿no? Porque sí me parece muy sabroso. Pero así lo presentamos. Y para terminar esta primera pregunta, también quiero decir que es muy importante decir
que hay unos equipos, por supuesto, que tienen mucha más preponderancia que otros. O sea, hay unos equipos que son innegables, que llevan muchísimas más páginas que otros equipos que incluso en la votación sacaron menos votos. Pero pues evidentemente hay una lista que son los inobjetables, ¿no? Nosotros los denominábamos los triple A y esos pues tienen muchas páginas porque hicieron muchas cosas, lograron muchas gestas, su hazaña deportiva es impresionante y asimismo había que escribirlos. Sí, es un trabajo tremendo el que hicieron, ¿no? Yo cometí un error, no sé si a propósito, porque creemos eso, que los mejores equipos son los que ganan. Y creo que no. Creo que no. De hecho, al final de la charla yo les voy a decir cuál es el mejor equipo para mí, de todos. Me lo voy a jugar delante de ustedes. Pero ese equipo creo que no ganó. No ganó. Para ir destapando algo, ustedes me preguntan, ¿cuál es el mejor equipo en la historia de los mundiales que yo vi? Porque todo el mundo dice que es el Brasil del 70. El Brasil del 70 yo tenía 4 meses. No lo vi. Pero si ustedes me preguntan, yo digo Brasil 1982. Y ese equipo ni siquiera llegó a la semifinal. Lo eliminó Italia, ¿se acuerdan? Pero para mí es el mejor. Entonces, en realidad no son 100 equipos. Son muchos equipos. Muchos, porque hay que multiplicar esos 100 torneos por la cantidad de equipos que participaron y no ganaron. Ahí me parece que hay que hacer esa diferenciación, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? Porque, a ver, yo elegí mis 50 mejores equipos. Es más, hubo hasta un tiempo en que si yo me arrepentía, los podía llamar. No, venga, Felipe, no tabule eso, ¿no? Cámbieme. Vamos a arrancar con cómo fueron las votaciones. ¿Cuántos equipos tuvieron unanimidad? Donde los 50 votantes eligieron a esos equipos. Porque me parece que tú recuerdas esa tabulación, ¿no? Sí, digamos que también lo interesante del libro es que al final, en la última página, van a poder ustedes escanear un código QR y ahí van a poder ver ustedes, por ejemplo, cómo votó Tito Puchetti. Entonces ahí le pueden reclamar sus 50 equipos. @Tito Puchetti C, cualquier cosa. Y en la parte de abajo de ese documento PDF que se les abre están todas las votaciones con los que quedaron por fuera, con los que incluso se quedaron con un voto, por un voto se quedaron por fuera. Y digamos que hay unos 9, 10 equipos que tuvieron los 50 votos. 100% de votación. 100%, pero como decía Mauricio ahorita, digamos que hubo equipos que ya eran inobjetables y más o menos entre 35 y 40 equipos tuvieron más de 40 votos, 40 o más votos. Es decir, que la polémica realmente está como en 10 equipos que entraban y salían y que son los que podrían decir, pero ¿por qué estaba? Faltó pero digamos que hay un consenso entre unos 40 equipos de los que quedaron finalmente, que es un número muy alto. Muy alto. Muy alto, no, y pues los 10 ahí que dimos de Gabela y que son los que más han causado polémica, que por qué que por qué el otro, pero creo que la gente lo ha ido entendiendo. Al comienzo fue un poco difícil que la gente entendiera que no era un ranking, que era cronológico, que por qué está uno, que por qué está otro. Entender por qué los equipos se alargan, ¿no? Hay equipos que, por ejemplo, Millonarios va al 72, al 78, que realmente son 3 equipos. El de Willington Ortiz porque en un momento fue con Berti, con Maglioni, bueno, pero nosotros los alargamos porque lo que tiene cada equipo es que contamos su proceso, cómo nació ese equipo, quiénes eran los dueños, incluso en algunos hay que decir en qué contexto estaba Colombia. Por ejemplo, en los equipos de los 80, claro, uno no puede hablar de los equipos de los 80 sin hablar del narcotráfico, sin hablar de tragedias, sin hablar de factores políticos en algunos casos. Entonces cada equipo tiene su nacimiento, incluso su antes, su nacimiento, lo que ganó, lo que logró, el legado que dejó y cómo finalizó. Entonces por eso hay equipos que se extienden 6 años, 5 años, Nacional 2012-2017, que proceso. Fue la era Osorio, Reinaldo Rueda. Uno no puede contar la era de Reinaldo Rueda sin contar la era de Osorio. Claro. Entonces por eso es importante ver cada proceso de cada equipo. Por ejemplo, en ese equipo que jugó la final de la Libertadores de 2016,
La semana pasada estuve con Juan Carlos Osorio y me contó que 9 de los 11 futbolistas tenían 11 finales encima, Sí, claro. antes de jugar esa. Sí. Entonces, ¿cómo separas uno de lo otro, no? Por eso es importante. Bueno, ¿cuáles fueron esos equipos de unanimidad? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, que tuvieran 50 votos. 50 votos. Hay 13. 13. Hay 13, pero mire que A ver. curiosamente hay un equipo que es el que escribí hace 2 años, que es el mejor equipo del mundo, Millonarios del Dorado, Di Stéfano, Pedernera, Stéfano y compañía. Rossi, Pini. No me diga que ese Zeta. no tiene... Hubo una persona que no lo Que no votó. votó. Y me tocó preguntarle. Ujú. ¿Por qué? Dije, ¿por qué no votó? Me dijo, ay, cometí un error y quedó tabulado así. Bueno, Le pregunté entonces, después, tiempo puede después. ser le pregunté. 14. Pueden ser Pueden 14. ser 14. Pero esos 14 son, grosso modo, y de ahí, digamos... No fui yo, ¿no? No, No fui yo. no voy a decir el nombre. Pero esos 14, grosso modo, son el Atlético Nacional... ¿Del 89? Los 2 nacionales de Copa Los dos Libertadores. campeones, 2 equipazos. El Once Caldas, campeón de la Libertadores, el América de los 80, el Cúcuta Deportivo de semifinales de Libertadores. 2007. A ver, el Millos del tetracampeonato del 61 al 64, de Ochoa Uribe, el Cali de Bilardo, el 78. Nacional de Subeldía, 81. también, año 81, el Santa Fe primer campeón 48. por ese equipazo que tuvo en el Dorado. A ver, el Junior del 93, El por de- supuesto. el Pibe y Requetipa. compañía. El Medellín del 2002, que llegó a semifinal con Muy buen Mao equipo. Molina, Montoya, El profe Luna. profesor del profe Luna. Digamos ahí, Santa Fe de la Suramericana. 2015, un equipazo. Ahí llevamos 11, 11. creo, ahí, haciendo yo la cuenta. Bueno, son equipos que no tienen discusión. Es que no tienen discusión. Seguramente está el Cali, no, con seguridad. El Cali también su campeón de la Libertadores. Del 99. De Mayer, del de 99, el Cheche. Dudamel arquero, Cheche El del técnico. Cheche. Sí, el equipo de los zurdos, porque eran zurdos, Viveros. Yepes, Viveros, Mayer, Mayer, Arley, Arley. y el lateral, Bedoya. Y Gerardo Bedoya. Y Bedoya, Era un equipazo. sí. Mire, hubo un problema y es que pues yo veo fútbol consciente. Yo sé que primero tuve uso de balón que uso de razón. Sí, pero mi memoria más o menos está como en el 78, 77. Y es muy difícil calificar equipos que uno no vio. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? No sé qué hicieron mis demás colegas. Pues investigar, mirar cifras. Hay libros de estadística en Colombia muy bien hechos. Sí. Y me puse a revisar, mirar, y de los que estaban ahí, obviamente yo como le iba a decir que no a un equipo que tenía Di Stéfano. Claro. Que para mí, creo yo, es el jugador más importante que pasó por nuestro fútbol. Sí, sin duda. O sea, está ubicado entre la trinidad de los 3 más grandes jugadores de la historia, o de pronto Sí. 4, ponele. ¿Sí? Y tal, yo cómo no voy a sacar. Pero empezaron los miedos, porque cuando yo tenía 8 años, la primera vez que un equipo colombiano va para allá, empezó a desfilar por toda Sudamérica y empezó a ganarle a todo el mundo, y Alianza Lima era un equipazo, y Cerro Porteño era un equipazo, y empezó a meterle de a 4 de visitante, y yo lo escuchaba por un radio. Yo me imaginaba a Escota, al Tigre Sí. Benítez, a Ángel María Torres, a Umaña, a Pescadito Calero, Sí. a la Bosca Caicedo, a Ospina, al Pecoso Castro, a Zape, y se me metió en el corazón. Claro. Entonces, no es porque sea hincha del Cali, era hincha de ese Cali. Claro. Hay gente que no me cree eso, pero bueno, ya llevo 30 años y no me lo creen. Pero yo me hice hincha de ese Deportivo Cali que nos representaba a todos. Entonces, a mí ese equipo me llegó al corazón, Sí. imaginándomelo, porque la verdad no recuerdo casi imágenes. Después salió en Fox Sports la final, que pierden 0-0 en Cali, En Cali. 4-0 en la Bombonera, y obviamente yo voté por ese equipo, fue de los primeros que elegí. Claro. ¿Qué tan consciente, qué tanto valor real desde el analista tiene ese voto, o fue desde mi memoria emotiva? Sí. Ese era uno de mis riesgos, Sí. de los miedos que tuve a la hora de votar, Mauricio, te lo confieso. Sí, pero mire que la lista es profundamente equilibrada precisamente por lo que usted está
diciendo, o sea, gracias a los mayores, al maestro Hernán Peláez, Iván Mejía Álvarez, Carlos Antonio Vélez, Weimar Muñoz y una larga lista de 10, 12 mayores, ellos votaron con el espejo retrovisor y por eso entraron varios equipos del Dorado, varios equipos de los 60 y de los 70. Los periodistas más jóvenes sí votaron con mirando más el siglo XXI, por ejemplo. Entonces eso equilibró muchísimo la lista. Pero yo seguramente soy unos años mayor que usted. Un par de años. Un par de años. Y en mi niñez, pues yo soy hincha de Millos, me tocó el famoso boom de Millonarios de Bran, Ortiz y Morón, el equipo de los años 70. Y la contraparte era el Cali de Bilardo, sobre todo al final de los 70. Y yo le tenía pero pavor al Cali, o sea, el antagonista perfecto era el Cali. Y en especial recuerdo la figura del Tigre Benítez, puntero izquierdo. Tremendo. Pero tremendo, ¿no? Mi papá me llevaba de chiquito y yo veía ahí, yo tenía 10 años, ¿no? Y para mí el Cali era como, y además fue el que llegó por primera vez a una final de la Libertadores. No se la ganó porque una vez más en Colombia los calendarios no ayudaron, ¿no? Y esa es otra parte bien importante de este libro, es ver cómo el país se ha repetido siempre en los mismos absurdos, porque desde que se inauguró la Copa Libertadores en el año 60, los que lo representaron, entre ellos Millonarios, el problema tan berraco de cuadrar el calendario del fútbol profesional con la representación internacional era un lío, y sigue siendo un lío. Si usted lo ve, es exactamente lo mismo. El fracaso de los equipos colombianos está casi asegurado mientras el calendario siga igual como ha sido presentado. Pero en general, respondiendo a su pregunta, sí hay que votar con lo que se ha visto, por supuesto, pero desconocer el pasado en este tipo de ejercicios es casi un error, ¿no? Porque usted no puede decir eso. ¿Cómo voy a dejar al Cali del año 65 al 70, que ganó 4 títulos, que fue el equipo hegemónico de la época, y algunos no lo votaron? Y yo decía, pero tan raro, ¿no? Y es por eso, porque seguramente dicen, es que no lo vi. Pero es que si no lo vi, tampoco puede dejar, pues es como desconocer, porque no lo vi, a Pelé, a Beckenbauer y un largo etcétera hacia atrás. Sí, ahora, el otro tema. Yo estoy en varios programas de opinión y hay gente que piensa, el mejor es el que gana. ¿Cómo hicieron ahí para elegir equipos que no ganaron? El Cali del 78 no ganó el título, no ganó la Libertadores. Otro equipo que me parece tremendo, Atlético Nacional del 89, pese a que ganó la Libertadores, Pacho no ganó con Nacional el título en esos años. Es más, Pacho no ganó con Nacional título, ¿no? El 91 lo gana Bolillo lo gana, pero Pacho no gana. Pacho sale campeón del fútbol colombiano con América del 92, que también está en este libro, que era el show de Don Francisco, me parece que le decían así, que era un equipazo. ¿Qué pasa con esos votos de equipos que no salieron campeones? ¿Ustedes también? ¿Hubo mucho voto de eso? Sí, claro. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta una frase cuando dicen el segundo es el primer perdedor. Esas frases de muy que dura. solo sirve ganar o que solo sirve el campeón. Y siempre pongo un ejemplo, y es que tal vez uno de los equipos que le ha dejado un mayor legado al fútbol es la Naranja Mecánica, y no ganó. Y ha dejado más legado que muchos equipos campeones del mundo. Entonces creo que en esos ítems que pusimos para la votación, que era por el tiempo que trascendió, por los títulos que ganó, había algo también que era el legado que dejó. Hay equipos que dejaron un legado muy grande, así no hayan ganado el título. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el Cocorico Tolima. Uy, qué lindo equipo. El Tolima del 81-82. El Tolima está en crisis y llega el senador Camargo a salvarlo, y el dueño de Cocorico. Y ese equipo trae a Ricardo de León, que fue un técnico uruguayo. Fue el primer técnico que ganó un título en Uruguay con un equipo que no fuera ni Nacional ni Peñarol, que fue Defensor Sporting.
inventor del pressing, tomaba tácticas del básquetbol y las adaptaba al fútbol. Y él viene en el año 81 al Tolima y tan solo dura como unas 13 fechas, 14 fechas, y lo deja penúltimo el Tolima en el primer semestre y se va de León. Y uno dice, ¿cómo un tipo que deja un equipo penúltimo puede haber dejado un legado en Colombia? ¿Cómo puede ser? Por eso uno no solo puede mirar los números, porque hay muchas cosas para analizar. Y Ricardo de León prácticamente trajo una revolución a Sudamérica y al fútbol colombiano con ese Tolima. Luego lo sigue Pedro Nel Ospina, que sale subcampeón con el Tolima, y en el 82 ya llega Mujica y el Tolima juega la Libertadores y la juega acá en Bogotá, porque en Ibagué hubo una tragedia. O en un Tolima Cali, si no estoy mal. Sí. Se cayó una tribuna, Hubo una tragedia, hubo muertos, ¿no? Y ese equipo, los hinchas de Santa Fe y Millonarios iban al Campín a verlo y les gustaba mucho, un equipazo. Y ese equipo dejó un legado tan grande porque Maturana y Hugo Gallego eran jugadores en el 82 y cuando Mauricio habló con Maturana para la revista Bocas, él confiesa que fue la escuela uruguaya, más allá de lo que le había tomado de su beldía como jugador de Nacional, la escuela uruguaya fue la que sentó las bases de la selección de Maturana de todo el proceso del 87 al 94, por la forma de jugar, el arquero líbero, el arquero tenía que saber jugar con los pies, la forma de presionar. Y ese Cocorico Tolima creo que es el fiel ejemplo de un equipo que dejó un legado y no ganó, pero así hay muchos. Ya hablamos del Cali de Bilardo, los del Dorado pues que tenían que enfrentarse a Millonarios y no ganaron, pero el Boca Juniors, el Cúcuta de los uruguayos. Está por ejemplo el Once Caldas del 98 que hizo 125.5 puntos en el año y no fue campeón. ¿Ese es el de Congo y compañía? El de Congo y compañía. Sí. Galván. Y que gracias a Congo, así lo nombramos en el libro, lo venden al Real Madrid. Y esa venta del Real Madrid, ese dinero que entró para comprar una sede y demás, fue el primer paso para ganar la Libertadores del 2004. Claro, es que tiene que ver una cosa con la otra. Tito, lo también interesante del libro es que usted va viendo los procesos y por eso también es importante que esté cronológico, porque usted para entender un equipo del 2004 primero entienda un Once Caldas de 6 años antes. Es imposible el 2004, pero, ese Once Caldas sin el proceso anterior, claro. Le nombro un equipo que no fue campeón y es unánime y querido por todo el país. El Cali del 84, 85 y 86, el Pío Valderrama y Redín, que tuvo delanteras diferentes, Checho Angulo, el negro Miguel, Osma, el negro Miguel González. Rodríguez. El Willy Rodríguez, la Gambetta Estrada, en fin, ese equipo lo adoró todo el país y no fue campeón por múltiples razones, entre otras, los años difíciles y oscuros de los 80 con el narcotráfico. Si uno le pregunta al Pío Valderrama y dice, no me hable de eso porque me meten problemas, se dice a uno, ¿por qué no salieron campeones? Pero bueno, no nos vamos a meter, esa es una polémica muy grande. Yo quiero echar un poquito, como dice el gran Bolillo Gómez, reversa para atrás, y de detenerme en ese Cocorico. ¿Hay alguien de Ibagué acá, del Tolima? No, yo veo, no, vea acá hay gente. Ese Cocorico, son muy jóvenes, no les tocó vivir. Ese Cocorico Tolima se mete Mauro Felipe a la Copa Libertadores gracias a un gol de un señor que se llama Eberto Carrillo, sí, claro, que lo marca en el arco norte del Campín de un balazo de 35 metros. Del Ménico es el arquero. El partido iba 3-3 y termina 4-3 con ese golazo. Es tan mítico ese Tolima que se mete de esa manera y ese lo tengo grabado, es un recuerdo emotivo, no es un recuerdo que lo anoté, no, yo últimamente me está fallando mucho la memoria, lástima, yo me acordaba de todas muchas alineaciones y bueno, el tiempo de meterse tantas cosas pero me acuerdo de eso. Estaba yo en tercero de bachillerato, me acuerdo, y fui con mi papá a ver a ese Cocorico Tolima porque jugó en Bogotá, ya lo dijimos, en Ibagué hubo un accidente, se cayó la tribuna y fuimos con mi papá a ver. ¿Tú estabas en el estadio? Cocorico Tolima contra Cobreloa, maestro. Porque ese fue contra Junior de Barranquilla. Sí, ese fue contra Junior. Año pero 81. Ya en las semifinales fue contra Cobreloa. ¿Semifinales o antes? Creo que antes. Sí. Creo que octavos. Cuartos. En cuartos fue contra Cobreloa. Fue como el Pereira de ahora, ¿se acuerdan? Hace poco que estuvo hasta cuarto, más o menos es un fenómeno parecido. Y fue una muy bonita, era Víctor Hugo del Río, que parecía un Jesucristo. Del Río, Crispino Centurión, paraguayo,
Es que hubo dos épocas, pero Maturana y Hugo Gallego atrás. El arquero era Quintabani. Quintabani que volaba. Y adelante pues, cambió, pero siempre Víctor Hugo del Río y alguna vez con Zapuca y alguna vez con Iguarán. Zapuca, qué jugador. Sí, Zapuca el brasilero. Hay un gol una que potencia. hace de arco a arco. No recuerdo si es con Tolima o con Santa Fe. Con Santa Fe. Con Santa Fe. De arco a arco que va un brasileño, Zapuca, sí, qué jugador. Sí. Contra Millos. ¿Contra Millonarios? Bueno, perdón, recuerde. Bueno, lindos equipos. Vamos, si quieren, vamos un poquito más para acá. Y bueno, definitivamente el Atlético Nacional. Si quieres cerremos bueno, ya hablamos del Cali. Hablemos de equipos de Atlético Nacional. El año 89 es un antes y un después. Si acá hay chicos jóvenes de otros equipos, les quiero decir que yo en el año 89 estaba en Bucaramanga. Y salí, creo que era un miércoles, salí a celebrar la Copa Libertadores. Y no solamente yo, toda la ciudad. Y creo que las grandes ciudades. Es más, ese partido lo transmitió Jorge Barón Televisión, que era una programadora de musicales, ¿no? Y de dramatizados en ese momento, y yo no sé cómo él adquiere los derechos, se los sacó a RCN y Caracol, que eran los especialistas en esa época, y lo transmite. El relator es Edgar Perea, y cuando sale esa famosa tanda de penales con René Higuita atajando penales, jugadores de Nacional desperdiciándola, cuando finalmente Leonel Álvarez hace esa paradita pequeña y en el arco norte del Campín marca ese gol famoso para romper la historia de los clubes colombianos en dos, antes y después de ganar la Libertadores, sale un letrero que dice Colombia campeón. No fue Nacional campeón, fue Colombia campeón. Y bueno, ese equipo es otro de los grandísimos conjuntos de la historia, además con una particularidad. Fue el famoso de los puros criollos. Fue un cuento que llegó con Maturana. Maturana le ha ido muy bien como técnico del Once Caldas, pasa a dirigir Atlético Nacional y empieza esa onda. Él llega a Maturana, creo que en el año 87, pierde el título con América, ¿se acuerda? Vuelve a perderlo en el 88 con 87 con Millonarios. No, y 88 también con Millonarios. Con Millonarios, 88 con Millonarios y 89 infortunadamente no hay campeón, pero llega, porque pasa lo que pasa, pero llega ese título. Es así, estoy viendo. Sí, y ese Once Caldas del 86 fue uno que también tuvo como dos votos, porque a Maturana lo llaman en el segundo semestre a Manizales. Él prácticamente se había retirado de todo lo que tenía que ver con fútbol, tenía su consultorio odontológico, fue Cubillas el que lo llevó a trabajar en las divisiones menores de Nacional. Luis Cubillas. Luego lo llaman a ese Once Caldas y de ese Once Caldas él lleva varios jugadores a Nacional. Alexis García, Chicho Pérez, Arango, Chicho Pérez. Era el volante en la mitad ahí que no dejaba pasar a nadie. Porque ese Once Caldas se mete al octogonal final. Y por supuesto que ese Nacional es importante porque ocurría algo que ahora es impensable, y es que Maturana pues dirigía al tiempo el Nacional y la Selección Colombia, claro. Y por supuesto la base de la Selección Colombia era Nacional. Y como lo expliqué anteriormente, con lo que él tomó de Ricardo de León y todo ese proceso, y Nacional, mientras todos los equipos traían extranjeros, Nacional comenzó a traer lo mejor del fútbol colombiano, incluso varios jugadores del Medellín. Leonel era del Medellín, Perea era del Medellín, Higuita. El Chonto Herrera, Bucaramanga y América. Pero había pasado por el Medellín primero. Y por supuesto que esa Copa Libertadores particularmente, antes se jugaban, en una semifinal era un triangular, no había llaves. Y cerca de esa Copa Libertadores del 89 es cuando empieza a haber llaves, octavos, cuartos, semifinal y final. Y bueno, Nacional le va muy bien. Nos contaron, encontramos varias anécdotas de lo que tuvieron que ir en Racing. El Racing del Coco Basile lo elimina Nacional. Y por ejemplo hay una que encontramos muy buena, y es que cuando ellos van a Avellaneda, obviamente sabemos lo que es la Copa Libertadores, paran el bus a propósito y los hinchas de Racing comienzan a moverlo y a intimidar a los jugadores. Y había unos jugadores asustados, y Alexis García y Leonel Álvarez dicen, oiga, con todo lo que está pasando en Colombia nos vamos a arrugar porque nos está moviendo el bus, no, vamos para adelante. Con todo lo que estaba viendo el país. En la época de la violencia, el narcotráfico, estallaban bombas por todos lados en nuestras ciudades. Y claro, y ahí contamos también todo el cuento que también es interesante en el libro, es que nosotros contamos las dos versiones. Entonces tenemos la versión de Nacional
los cuartos de final contra Millonarios y tenemos la versión de Millonarios de lo que pasó en los cuartos de final. Cada quien cuenta una historia diferente. Que es uno de los partidos pues, que generó una gran rivalidad o afianzó una gran rivalidad, esos dos cuartos de final de Millonarios contra Atlético Nacional de la Libertadores. Y por supuesto ese año 89 también es un gran año para Maturana, porque aparte termina clasificando al Mundial de Italia 90 con esa base. Más el pibe Valderrama, más Iguarán, pero era obviamente la Freddy Rincón no jugó la eliminatoria, pero sí llega al Mundial. Y por supuesto que ese Nacional es muy importante. Pero mire que lo que usted dijo de Colombia campeón, encontramos la foto, pero pues no la publicamos. Y de las primeras veces que decía Colombia, refiriéndose a un club en la Libertadores, es una famosa foto en el Pascual Guerrero con el América de una de las Libertadores. Y ahí es cuando comienza el cuento de América es Colombia en la Libertadores. Que hoy es un chiste para los jóvenes, ¿no? Sí. Hoy, ¿quién le va a hacer fuerza a la América? ¿Un hincha de Millonarios o de Nacional, no? Bueno, Mauricio, a partir de ahí arranca la gran rivalidad. Nacional, Millonarios, claro. ¿Y se iguala a otros clásicos? Sí, claro. Para ponerle un poco de orden, y lo vimos en la investigación y ya me queda claro y puedo decir que es así. El primer y más importante clásico que ha tenido el país es Millonarios contra Santa Fe. Sin embargo, en la era del Dorado, el clásico importante para el país fue Millonarios contra Cali, porque el Cali se armó muy bien desde el Dorado, pero muy bien. Contó con la mala suerte de que le tocó el Millonarios de Di Stéfano y Pedernera, que fue hegemónico en esos años. Entonces, el clásico Cali-Millonarios, que algunos todavía le dicen el clásico de antaño, pasó hasta todos los años 50, los 60 e incluso los 70, hasta esa época de Bilardo. Y ese fue como el gran clásico del ámbito nacional. Pero es en el año 89 cuando Millonarios y Nacional se encuentran en esos cuartos de la Libertadores, que se parte también la historia. Ahí hay un antes y un después de esa rivalidad, y nace el clásico moderno que es Millonarios contra Nacional, que evidentemente es el clásico entre las dos ciudades más importantes del país, de las dos hinchadas más grandes hoy. Las dos hinchadas se pelean cuál es la más grande, y como también lo reseñó muy bien Felipe y me tira el dato, el partido que define la final de 2023, Millonarios Nacional, es el partido más visto en la historia del fútbol profesional colombiano y el que más ruido tuvo a nivel mediático. O sea, es... El del pie virtual. Sí. Ese. El del penal de Falcao. No. La final. La final del 2023. 2023, 2023 claro. Nacional. El punto penal. Nacional Millonarios y el gol de de Larry Vázquez que da el título. Sí, fue una locura. Es lo que más se ha visto en la historia. Y es el clásico que más cobertura ha tenido en la historia del fútbol profesional colombiano. Entonces, claro, ahí está, digamos, el mapa de los clásicos, pero también hay que decirlo y con total claridad, hay un clásico muy importante que es Nacional contra América, que nace en los años 80, y particularmente desde el primer año del pentacampeonato de América, o sea, el año 82, ahí nace la rivalidad contra Nacional, que es un clásico muy importante para el país. Y hay otro clásico que la gente no lo tiene muy claro, pero yo averiguando de lado y lado, que es América contra Junior. Ese es un partido muy especial. Ahora, por supuesto, y esto hay que decirlo con todas las letras, está en los clásicos Nacional contra el Medellín y América contra Cali, pero por supuesto, pero digo, en el ámbito nacional, el clásico de antaño es Millos Cali y el clásico de nuestros días es Nacional Millos. Bueno, porque esa es una discusión que tenemos permanentemente, ¿no? ¿Cuál es el clásico de Colombia? Porque otros países es fácil, Boca River, no hay nada que hacer, o Corinthians Flamengo en Brasil. Sí, no hay nada que hacer. Pero acá se divide muchísimo la opinión
por los momentos, ¿no? Por las décadas de dominio. Bueno, tocaste el América de los 80. Sí. Hay que hablar de una selección de Sudamérica, ¿no? Básicamente, desde Falcioni hasta Gareca, adelante, Sí. Cabañas, Willington, es una selección de Sudamérica, ¿no? Eso es una locura. Lo que sucedió ahí con ese América es un caso profundamente particular en la historia del fútbol, no solo colombiano, sino suramericano. Después, con los años, se vino a saber que todo eso traía la plata del narcotráfico del cartel de Cali y que los hermanos Rodríguez Orejuela hicieron posible esa empresa, porque pues se lo tomaron como una empresa y así lo hicieron y duró muchos años. No es que solo haya sido el pentacampeonato, eso se alargó. Bueno, el primer título fue el 79, donde ya tomaron ellos el dominio. 79 con Gabriel Ochoa Uribe. Sí. Pero quería decir algo y vámonos a lo puramente futbolístico. Llega en el año 79 Ochoa Uribe y saca campeona de América. Después hay un bache y vuelve en el 82 ya con más conciencia de hacer un gran equipo, como usted bien dijo, una selección América. ¿De dónde nace esa idea? Pues del Dorado, porque Ochoa Uribe era el arquero suplente de Julio Cosi en el famoso Millos del Dorado, en el Ballet Azul, donde Pedernera construyó una selección América, pero esa sí era literalmente una selección América. El capitán de Paraguay, el capitán de Uruguay, el capitán de Argentina, todos jugaban en ese equipo, ¿no? Bueno, y Ochoa, viendo que la chequera era importante y Popocha, armó otra selección de América. Hace muy poco los jugadores de Millos los vi en una charla y la charla se llamó El Segundo Dorado y ellos contaron que los 80 fueron eso, el Segundo Dorado, y América lo que hizo fue eso, traerse a Cabañas, a Bataglia, a Gareca, a Julio César Uribe, a los mejores de Colombia González Aquino. E incluso llegaron a tener nóminas de 60 jugadores, sí, que hoy es prestados. sencillamente impensable. Es más, la cosa se extiende hasta el ridículo de que había jugadores en Argentina que le decían, oiga, el dueño de su pase es un señor en Cali que se llama Miguel Rodríguez Orejuela, del tipo, pero yo vivo en Lanús, o sea, ¿qué tengo que ver yo con ello? No, eso fue lo que hicieron. Y también hay que decirlo con mucha claridad, parte también de la táctica de América fue: le voy a quitar todos los jugadores a todos los otros equipos para asegurar el campeonato. Y así lo hicieron, ¿no? Recuerde que hubo un famoso equipo de ese momento del América al que llamaron los Pitufos, que estaba John Edison Castaño, el Pollo Díaz, Anthony de Ávila, Alex Escobar, que eran todos bajitos. Todos bajitos, y por eso le hicieron los Pitufos. Y eran los suplentes imagínense, ellos eran suplentes. Pero un dato que encontró Felipe en el entrenamiento, hay veces los Pitufos le ganaban a la A, claro, en los entrenamientos, y Ochoa les decía, hasta que no le ganen a los Pitufos no se acaba el entrenamiento. Y eran partidos de 300 minutos. Qué lindo. Bueno, ese equipo metió el pentacampeonato, que es récord, ¿no? Es récord en el fútbol colombiano, nadie ha ganado. Después hubo otra América. Ya cuando arranca, estamos a 10 minutos, me sacan la tabla. Yo pensé que salía el 10 y entra, no. Está uno pegado al fútbol. Después viene el otro América que también deja, que es el del 92, ya hablamos, también un lindo equipo donde estaba Freddy Rincón, ¿no? Recuerdo, muy muy lindo equipo que también está incluido entre los 50. Y está el comienzo de los torneos cortos. América gana el último torneo largo, ¿sí? Y gana los 2 primeros torneos cortos, que es bajo las órdenes del profe de la Pava, ¿no? Ese fue ese equipo americano, ¿no? Los últimos 2 torneos cortos, que son 2000 y 2001, y gana los últimos 2 torneos largos, 2000 y 2001, y gana el primer torneo corto en una final contra Nacional, 2002. Y ese América, para entender ese proceso de los 90 también, luego de todos estos jugadores que hablamos en la década del 80 y de la plata que había, y en los 90 obviamente ya no era tan fácil, además ya no se podían usar tantos extranjeros en el fútbol colombiano, ocurre algo, y es que las divisiones menores del Valle del Cauca sobre todo explotan. Usted recuerde el Cali, incluso el Cali del Pecoso, que tampoco alcanzó a entrar en la lista, pero lo contamos en el del Cheche,
Y el Cali América... del Pecoso fue muy lindo porque cortó una racha de 22 años sin títulos. Claro, y esos equipos contaban con jugadores del Valle muy buenos, unas divisiones menores espectaculares. Y ahí Jaime de la Pava, uno de los técnicos más jóvenes en ganar ligas, se consagra con el tricampeonato. Y con esa final del 2002, que esa final, el técnico de Nacional, y que Nacional hacía una campañota y América entró en el 8º lugar. Claro. Ahí hay algo muy curioso y es que en la última fecha del todos contra todos, Nacional recibe al América. Si Nacional le ganaba, lo dejaba eliminaba por fuera. Y Nacional no le prestó mayor atención, lo dejó meterse y se volvieron a dar en la final. Ese era el Nacional de Luis Fernando Montoya, y a Montoya, por perder esa final, lo sacaron de Nacional. Y luego hice lo que hizo con el Once Caldas, que ese Once Caldas, por supuesto, es uno de los capítulos que más emotivos para mí, de encontrar datos, y como lo escribió Mauricio, que le pusimos la hazaña más grande. Y creo que ese Once Caldas no solo es uno ganar una Libertadores, sino a quién se la gana, ¿no? Claro, Usted eliminar a Sao Paulo Santos y en la final al Boca de Bianchi, eso es una cosa... Boca de Bianchi, son creo palabras que mayores. nunca se va a repetir. Y la anécdota es que Bianchi se va y no recibe la medalla, y él decía, es que no sabíamos que para lo segundo había medallas. ¿Sí? Pura paja. Pura paja, pero era el mensaje de decir, nosotros solo ganamos. Y ese día les tocó perder contra el Once Caldas, definitivamente una de las grandes hazañas. Nos queda poco tiempo. Ya de alguna manera Felipe lo decía, la gran injusticia de este libro, de los periodistas esos que votaron, ¿cuál es? La grandísima injusticia que cometimos. Ustedes no son los culpables, ustedes nos mandaron al frente a nosotros. ¿Qué lío nos mandamos? ¿Qué embarrada nos mandamos? Un equipo que no está acá, ¿no? No, yo estoy muy contento con la lista. Me acogí a la lista feliz. Escribí los 50 capítulos con total alegría y convencido de que sí son, pero muy seguramente yo hubiera sacado un par de equipos y seguramente hubiera metido un par. Uno, a ver. No, mejor dicho, y para que me entienda mejor, yo no hubiera puesto al Millonarios de Russo, y entiendo la importancia de haberle ganado el 2017. el título a Santa Fe, y de eso se trata esa crónica. Pues es que fue el primer clásico que se jugó en una final, o sea, la final del clásico daba el campeón, que eso es inédito, entonces tiene esa importancia. Pero yo hubiera metido al Millonarios del 84, por ejemplo, de 84-85, Vivalda, Funes, lo de Funes, Wilmer Cabrera, bueno, ese era un equipazo, pero digo, puedo entender lo otro perfectamente. Cabrera el uruguayo, no confundirlo con el colombiano, ese fue un uruguayo que se va de aquí Wilmer al Valencia, y por eso viene el Búfalo. Exactamente, y seguramente yo no hubiera puesto al Pasto campeón, pero mire que las nuevas generaciones lo votaron, sí. Y también uno lo entiende, y sobre todo ya cuando Felipe me pasa los datos, es el único equipo en la historia del fútbol profesional colombiano que ganó la C, la B y la A. Es el único. ¿Puedes creer eso? Eso tiene su valor. No tenía. Muy bien, tiene su muy bien, valor. Felipe. Pero en general estoy muy contento con la lista que hay. No, y curiosamente se da ese consenso, ¿no? De 40 equipos que prácticamente fueron votados por la mayoría. O sea, Sí, me parece que pero el diálogo fue una machera porque Weimar Muñoz me insistió y me llamaba y me decía, tiene que quedar el Cúcuta del 64. Nicolás Samper jodió con que tenía que quedar el Unión Magdalena del 89, del torneo que no tuvo campeón porque asesinaron al árbitro Ortega y no se acabó el campeonato y no hubo campeón. Y ese Unión Magdalena que tenía a Leonel Truco y al apóstol Neri Franco, y bueno, sí. Un equipazo. Sí, era un equipazo, pero esas cosas, ¿no? La gente nos ha escrito un montón, ¿cómo no pusieron el América del 2008? Entonces siempre hay que empezar, América del 2008... es que nosotros no votamos, primero, y segundo, ese es un equipo que ha ido a estar, claro. Bueno, probablemente, Ramos. Pero pues hay que acogerse a la santa democracia. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, van a ver ustedes acá lo importante de los procesos. Como un equipo que pierde un año, por ahí está incubando una gran campaña.
Yo creo que es muy importante, sobre todo para los nuevos hinchas, ¿no? Que quieren ser ingenieros en un día, quieren triunfos ya, cómo se va incubando el triunfo y muchas veces con un golpazo durísimo, con una derrota que duele, pero si se sabe aprovechar cómo se está cimentando un título. Rápidamente, los equipos como Pasto, como Bucaramanga y Pereira, que clasificaron por ganar ese primer título, ¿no? Sobre todo recientemente Pereira y Bucaramanga. Claro, pues por la hazaña, es que es lo que significa para las ciudades, y particularmente esos dos equipos, mucho más Bucaramanga, en el sentido de que Bucaramanga estuvo desde el Dorado. O sea, Bucaramanga se demoró 75 años en ser campeón. Y por ejemplo, los argentinos cuando hacen este tipo de análisis de grandes equipos, también meten al Banfield de James Rodríguez, claro, que lo saca campeón después de 100 años, 100, ¿no? Y este es el gran valor que tiene esto. Y bueno, por ejemplo, JJ Mantilla me llamó también a decirme, qué bueno que haya metido al Bucaramanga. Jotas, yo no fui el que lo metió usted votó, huevón. Bueno, entonces ahí nos reíamos y entonces yo le decía fríamente, Jotas, él es hincha del Bucaramanga. ¿Es el mejor Bucaramanga de la historia? Me dijo, pero por supuesto. Para mí no. Para mí tampoco. Pero para él sí. Y me empezó a decir puesto por puesto, me dijo, es que el señor Aldair Quintana es el mejor portero que ha tenido el Bucaramanga en su historia. ¿Seguro? Más que el Andaburo. Más que Riquelme. Sí, y me dijo, sí. Y así, uno tras uno. Y lo mismo los hinchas del Pereira ven a ese equipo como, claro. No, y el Pereira tuvo unos paraguayos. Claro, en toda la historia, claro, ¿no? La historia de Pereira con los paraguayos es desde el Dorado. Claro. También. Ese así Sierra con C. No Sierra con S, con Sierra. El Flaco Sierra, el Flaco Sierra, claro. Lo que jugaba en Pereira. Se jugó en River, pasó también por Millos, alcanzó a estar. Un flaco cálido. Con las medias abajo. Sí. Entonces entiendo lo que representa para las ciudades ese par de títulos y por eso están y me siento muy feliz. Y además he visto que las hinchadas se sienten muy orgullosos que hayan clasificado entre los 50 mejores. Sí, agradecimiento total por este trabajo, Mauro, Felipe, por tanta investigación. Yo creo que nos lo gozamos, ¿no? Y aprendemos sobre todo muchísimo de estos grandes equipos. Pude hablar con un par de jugadores, hay una foto muy linda, les agradece el Matador Telles, que sale en una foto con el América. También está Sergio Alejandro Galván Rey, que trabajó con él, sacó una foto muy bonita con el pelo bien cortadito, no como ahora que parece, se despeina para trabajar. Les manda muchos saludos y muchos agradecimientos, que son con los jugadores con los que yo vivo trabajando, quedaron muy contentos con la investigación, quiero que tengan esa retroalimentación, un lindo trabajo y sobre todo gracias por tenerme en cuenta. Para mí, les voy a decir, y siempre con el miedo de los años, de no tener pruebas visuales para poder demostrarlo, para mí el equipo que mejor jugó al fútbol, me lo imaginé, ni siquiera lo vi, fue el Cali del 78. Claro, y después se me mezcla con el Cali del 81, viendo a Willington Ortiz ganándole a la base de la selección argentina campeona. Le hizo 2 goles, uno en el Pascual y otro en el Monumental. Pero obviamente el América de Cali de los años 80, el del año 92, el Junior de Barranquilla del 93, qué maravilla de equipo, el Deportivo Cali del 99, que debió ser campeón de la Libertadores. Todos esos equipos fueron maravillosos, muy muy lindos y de verdad, yo creo que ustedes hicieron una linda Biblia del fútbol colombiano. Este trabajo sale en este año, pero va a ser un libro de consulta y de disfrute durante muchos años. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tito, y también quiero agradecerle porque en este libro, aparte de los 50 periodistas, hubo personas muy importantes que nos prestaron su archivo, los fotógrafos que consultamos, personas que llevan tomando, que a veces no se les reconoce el trabajo, personas que van al estadio a tomar fotos. Entonces siempre también total agradecimiento a ellos. Cada foto revisen de quién es para que los consulten, para que los sigan. El ¿cuántas archivo, fotos? ¿200? Un poco más de 250. El archivo de Psicodélico, el archivo de Tobías Carvajal en Cali. ¿Psicodélico? Sí. Un personajazo que fue pieza fundamental también en este libro. Y también todos los fotógrafos, también un agradecimiento a ellos porque las fotos que van a ver creo que es de lo mejor que tiene el libro, las fotos. Bueno, 1000 felicitaciones y agradecimientos porque el fútbol
tiene que tener una memoria y aquí se queda. Este es un pendrive, ¿no? No sé. Es una maravilla, gracias, de verdad. Qué trabajo. Muchas gracias a usted, Tito. No, un fuerte abrazo, por favor, para los señores. Yo les quiero pedir un inmenso favor a los hinchas de el Cali, el de Nacional, las camisetas, la señora del Once Caldas, el de Santa Fe, la camiseta de Millos, que es un clásico. Si pueden subir, porque me quiero hacer una foto con diferentes camisetas. Creo que hay otra camiseta más de otro equipo. ¿Qué más? El Inter, pero es que ese es de afuera. Si fuera el de la Equidad, selección. el de ya. El Inter de El Inter Palmira. de Palmira. Sí. Santa Fe, Venga. ¿qué equipos tuvo también Santa Fe, no? Sí, claro. En la década de los no. 70, me acuerdo. No, el equipo de El de Santa Fe del 75. año 60. El de Panzuto y Perazo. El de 75 que Ese gana el fue. título en Medellín, Exacto. con Alfonsito Cañón. En